En un segundo viaje, el 15 de julio de 1977, un año después, buscaron la tumba de Unamuno, que es la 340, se hicieron fotos además en la escultura que hay en la puerta de su casa, que además les sirvió, sobre todo les sirvió a Green para pergeñar la idea de Monseñor Quijote. Otros viajes destacados, simplemente mencionarlos: 23 de julio de 1976, Santiago de Compostela, ¿no? 30 de julio de ese año, Ávila, para conocer los lugares de Santa Teresa. Aunque recuerda Durán que también Green estaba fascinado por la figura de San Juan de la Cruz, cuyos versos conocía y citaba. También, por ejemplo, uno de los viajes más curiosos lo hicieron a la casa de Leopoldo Durán. Green se empeñó en ir a ver la casa del sacerdote en Galicia, y bueno, además el sitio también le pareció un sitio fantástico, ¿no? Que es una pequeña aldea. Era una pequeña aldea. Bueno, el día 24 de marzo de 1986 me dijo Graham, escribe Leopoldo Durán: no más libros ya, cartas solamente. Algún día uno tiene que dejar de escribir. Dice, a partir de 1989 empezó a escucharle la palabra cansado. Y quizá, bueno, pues como hemos dicho al principio, bueno, de hecho es la única persona que está Leopoldo Durán, con él el día de su fallecimiento. Y como final, un poco como resumen a todo lo que hemos dicho, y los textos, que yo creo que son los más interesantes, hay un texto en el cual un poco Green resume su complicada relación de fe y sus complicadísimas relaciones con Dios. Dice: hasta cierto punto soy un católico agnóstico. Soy totalmente incapaz de creer en el infierno, cosa que contradice mi fe en que, si hay un Dios, tiene que ser un Dios amoroso. Si no, ¿por qué molestarse en inventar el demonio? Como una persona diferente. Tampoco acepto las enseñanzas de Roma sobre el control de la natalidad, que en los países católicos es una de las principales razones del aborto. Uno debe distinguir entre fe y creencia. Yo tengo fe, pero menos y menos creencia en la existencia de Dios. Tengo una fe persistente en que estoy equivocado al no tener creencia, y que mi falta de creencia radica en mis propias faltas y en mi fracaso en el amor. Muchas gracias. Muchas gracias, con Agustín. Realmente vaya final, ¿eh? Mi fracaso en el amor. Sí. me he quedado temblando un poquito. No me he dado cuenta ni de que acababa. Ha sido como una piedra caída ahí en el lago. Sí. Bueno, fracaso en el amor. También me ha encantado la frase esa: no más libros ya, cartas solamente. Preciosa. O sea, cuando llegue el momento de jubilarnos, no más libros, cartas solamente. Y si alguien quiere escribir un libro, que lo haga en forma de carta, ¿verdad? Bueno, se abre el turno de intervención por parte del público. Que no se me olvide ir pasando este micrófono para las preguntas. Bien. Bueno, ¿puedo hacer ya una pregunta o no, moderador? Bien, yo a mi amigo Juan quería preguntarle, bueno, se nota que lleva mucho tiempo trabajando en el tema, como me consta. Entonces quería hacerte un par de preguntas. Una, como experto en cine que eres, quería preguntarte si las películas de Graham Greene reflejan en cierta medida esa situación interior que también has conocido de su fe, etcétera. Eso es una. Y otra, ¿en qué medida este estudio que has hecho también sobre esta relación y esa situación religiosa de Graham Greene a ti te ha aportado, digamos, te ha aportado algo en el sentido de... ¿Te ha aportado algo sobre el conocimiento de la fe o el conocimiento de la religión? No lo sé. Si eso, ¿tú lo has visto simplemente como algo externo o en cierto modo a ti también te ha ilustrado? Muchas gracias por tu pregunta.
Bueno, además nuestro moderador nos recuerda pues una película emblemática de John Ford que hemos mencionado, que es curiosamente es que es El fugitivo, que es la adaptación que hizo del Poder y la Gloria, que por cierto fue una película muy polémica. Fue muy polémica en su época porque, bueno, y además es una de las pocas películas críticas dentro de la obra de John Ford, ¿no? Además, de hecho, Green odiaba la película. Creo que hay un momento en que dice: nunca he soportado esa estupidez católica de John Ford. Y bueno, pues El fugitivo es una película que en cierto sentido pues habla de esa también experiencia de transformación, porque bueno, pues el personaje que está interpretado por Henry Fonda es el padre Whisky, es un personaje pues que es bebedor, que tiene un hijo ilegítimo, pero a la vez imparte los sacramentos en Tabasco, en un estado que en ese momento, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, la religión se prohíbe, ¿no? Se prohíbe la religión, se multa a los... se obliga a casarse a los sacerdotes, se expulsan a los sacerdotes del Estado, ¿no? Y de hecho, pues además es una idea muy interesante, sobre todo en la novela, que es absolutamente espectacular. Quizá en la película se ve con menos intensidad, pues que él se sacrifica, ¿no? Y de pronto además hay una idea que él sabe que lo están engañando, sabe que le están poniendo una trampa, sabe que el Estado va a acabar con él, pero él va a administrar los sacramentos. En este caso creo que era no sé si era un americano que había por allí, a sabiendas de que es una trampa, ¿no? Y un poco ya cuando se sabe que ese padre va a desaparecer, pues porque además la historia un poco del fugitivo es que él quiere ir a Veracruz a salir del país, a salir del Estado, ¿no? De hecho, la metáfora de la película, que es muy interesante, es que aparece otro sacerdote, ¿no? Es decir, ese guerrillero, ¿no? Esa idea de un personaje que bueno, porque al final, y de hecho, bueno, pues luego también había otras películas, bueno, un momento muy interesante en México, ¿no? La guerra de los cristeros, ¿no? También por el mismo problema. De hecho, Juan Rulfo, por ejemplo, tiene en algunos textos pues alguna referencia a ella, ¿no? Y bueno, pues luego hay otras películas, lo que pasa es que quizá la más emblemática es esta, ¿no? Porque luego, bueno, pues hay otros sacerdotes y aparecen otras figuras, pero bueno, son quizá más residuales, ¿no? El cónsul honorario, ya lo hemos mencionado, aparecen también en Los comediantes, ¿no? Es decir, siempre Brighton, parque de atracciones, ¿no? Es decir, la redención, ¿no? Pero ya no es a partir de la figura del sacerdote, sino de nuestros propios actos. Y bueno, pues a mí que me ha provocado, bueno, pues yo soy... a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? También, de hecho, pues esa lectura de un Green que siempre está en constante conflicto con sus creencias, ¿no? Es decir, yo no creo, pero quiero creer, o yo te ofrezco mi incredulidad. O sea, a mí me parece un personaje también... De hecho, por ejemplo, la relación que tiene con Unamuno, ¿no? Es decir, el sentirse también en esa guerra constante, pero que nunca queda claro su posición, ¿no? Es una posición que además, como he dicho, es una posición que para él intenta ser intelectual, ¿no? Intenta probarlo con algo, ¿no? Es decir, quiere ser científico, ¿no? Porque él, además, cuando tiene su conversión, y además yo creo que también con ese fracaso en el amor, ¿no? Que dice, bueno, pues él se divorcia de su... Bueno, no se divorcia, ¿no? O sea, no se divorcia nunca de su primera mujer, porque es católico. Entonces, de hecho, esto también aparece en otra novela muy, muy interesante y en las dos adaptaciones cinematográficas, ¿no? El Americano Impasible, ¿no? Que el Americano Impasible es el propio Graham Greene, ¿no? Es el señor que está en Indochina. De hecho, además, Michael Caine cuenta una anécdota muy interesante que dice que cuando estaban rodando El cónsul honorario se presentó Graham Greene en el rodaje de improviso, ¿no? Y dice, mira, la película, que es porque además él tenía muy malas relaciones con John Ford, con con Carol Reed las tuvo mejores, pero con John Ford, bueno, pues habla ahora mismo no me viene, pero con varios directores tiene unos follones tremendos, ¿no? Con Peter Glenville, ¿no? Que hace Los comediantes. Y entonces se presenta en el set del cónsul honorario y le dice, mira, la película que estáis rodando no me gusta nada, a Michael Caine. Dice, no me gusta nada, es una vergüenza, el guión, habéis hecho lo que os ha dado la gana. Además él se enfadaba y lo decía públicamente y salía en entrevistas y tal.
Y entonces dice Michael King, bueno, yo cuando tuve que interpretar El americano impasible, yo utilicé los mismos gestos que Graham Greene cuando vino a verme, ¿no? Entonces, si ven la película, la película de Philip Noyce, la película de 2001, pues realmente el personaje es Graham Greene, ¿no? Que es un personaje también que fracasa en el amor, que está enamorado de una vietnamita que, por cierto, se la van a quitar pronto, y que tiene unos debates con su mujer, que además su mujer le dice, oye, ¿por qué no nos divorciamos? O sea, que él no se puede divorciar de su mujer porque evidentemente ella es católica y no se puede casar con Puong, que es en este caso. Pero bueno, es el personaje también que resume un poco la filosofía de Greene. No sé si te he contestado la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, si me permiten, sobre Job. Y es, bueno, yo pertenezco a una generación, la de 1965, que realmente ha vivido más años de los que ha vivido, porque nuestra memoria, o sea, los tiempos en que nacimos, son consecuencia pues de todo lo que sucedió a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo siempre he tenido la conciencia de haber vivido más tiempo antes, antes incluso de la Primera Guerra Mundial. Y a propósito de esto viene mi pregunta. Los años. He estado anotando los años, por ejemplo, Kafka, el proceso de Kafka, un poquito antes de la guerra, se publica después de la Primera Guerra Mundial. Joseph Roth, 1894-1939, que también retrata pues el hundimiento de esa Europa representada por el Titanic, que al final choca con un iceberg y se hunde. ¿Qué tiene que ver la figura de Job con toda esa época de catástrofe, que de una forma más bien explícita irrumpe en 1914, por poner una fecha, y que todavía vivimos? Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, porque precisamente me da pie para poder hablar de las conclusiones que me he tenido que saltar porque ya no tengo tiempo. Como les decía, quería haber hablado un poco de por qué hay tanto interés en los escritores actuales y de los 2 últimos siglos por este tema en concreto. Entonces, y les decía que creo que se va a seguir escribiendo y haciendo nuevas reescrituras del tema de Job, porque al final trata un tema inagotable, que es el tema del mal. Y el tema del mal, que es especialmente doloroso para el creyente, porque plantea un conflicto con Dios, que al final es el key del libro de Job, ¿no? El conflicto del hombre creyente con Dios, esa crucifixión de la que nos hablaba la versión de Fabrice Dutch, ¿no? Entonces, efectivamente, las catástrofes que han ocurrido en este último siglo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? Ya sabemos las cosas que se han dicho a propósito de lo que ocurrió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue Adorno quien llegó a decir que después de los acontecimientos de Auschwitz y todo esto, ya no cabía hacer ninguna teodicea, que era incluso una ofensa para las víctimas, ¿no? Entonces, son acontecimientos